En el primer directo jugando Space Marine, un usuario llamado Álvaro me hizo este comentario. La primera novela de Warhammer 40.000 fue escrita por un escritor, no por. Este comentario ya lo había escuchado antes, pero me parecía que solo era un rumor, por lo que yo solo respondí: bueno, eso dicen, yo nunca la he encontrado, estaría interesante. Aunque sería un poco raro porque es un juego de mesa. ¿Pero qué creen? Era verdad, más o menos, pero no nos adelantemos, porque para empezar este video tenemos que irnos al lejano año de 1993. En este año pasaron muchas cosas en el mundo, pero lo que nos interesa es que Games Workshop quería sacar novelas sobre unos muñecos de plástico. Estamos en la segunda edición de Warhammer. Los Necrones no existen, tampoco los Tau, y ¿sabes quién tampoco existe? El Adeptus Mechanicus. A ver, técnicamente existen y de hecho se les menciona, pero están lejos de ser los sacerdotes con mejoras mecánicas, más parecidos a un androide que a un ser humano. En las antiguas ediciones estos se limitaban a ser los científicos locos del imperio. Para esta época, si bien Games Workshop ya había sacado Codex, donde explicaban en líneas generales el trasfondo de Warhammer 40.000, estas eran cosas muy genéricas y pensaban más bien para que tuvieses algo que leer cuando no estuvieses jugando el juego de mesa. Pero Games Workshop quería dar el siguiente paso, quería sacar novelas. Es aquí donde aparece el verdadero protagonista de este video, el escritor Ian Watson. Y no es un escritor de libros para adultos, pero les juro que pronto hablaremos de eso. Ian Watson es un escritor que tiene más de 30 novelas, 15 relatos cortos, una colección de poemas y un par de premios en su larga carrera como escritor. Pero en 1993 fue el hombre escogido para escribir las primeras novelas de Warhammer 40.000. Ahora, Ian Watson es un escritor bastante polémico en la comunidad de Warhammer 40.000. Por un lado, al ser el primero en escribir las novelas, muchas cosas que conocemos de Warhammer fueron ideas suyas. Varias de ellas siguen siendo canon a día de hoy. Por darte un ejemplo, fue el primero en plantear de que las semillas genéticas tuviesen ciertos defectos, como lo son la sed roja de los ángeles sangrientos, la forma en la que funcionan los capítulos de marines espaciales y la Inquisición son ideas suyas. Obviamente, con el paso del tiempo, cada escritor ha puesto su grano de arena, y hoy en día tenemos cosas como los marines primaris, pero la idea general de cómo funcionan estas facciones dentro del imperio es más o menos la misma, y durante varios años, si querías adentrarte en el trasfondo de Warhammer 40.000, tenías que leer sí o sí sus novelas. El problema es que este tipo como escritor es, a falta de una mejor palabra, brutal. En sus novelas podemos encontrar cosas como personajes comiéndose unas a otras, violencia de todos los tipos, momentos homoeróticos, masoquismo y personas comiendo desechos. Decir que Ian Watson es solo un escritor de novelas para adultos sería como decir que J.R.R. Martin escribe historias eróticas porque en los libros de Canción de Hielo y Fuego hay escenas bastante subidas de tono. Pero puedo entender de dónde salió este rumor. Con el paso del tiempo, las novelas de este escritor fueron sacadas del canon y sus libros han caído en el olvido. Pero es innegable que es el escritor que hizo las primeras pinceladas de lo que hoy conocemos como Warhammer 40.000. Habiéndoles presentado a este autor, me gustaría empezar a hablarles sobre el tema de este video. Técnicamente la primera novela de Warhammer 40.000 como tal es Draco, publicado en 1990, donde nos narran la historia del inquisidor del Ordo Malleus, Jack Draco. El problema con esta novela es que es parte de una trilogía llamada La Guerra de la Inquisición, trilogía que terminaría en 1994 y por lo que he leído, es tan buena que muchos piden que sea adaptada y traída de regreso al lore actual de Warhammer. Por lo que si este video tiene mucho apoyo, quizás me anime a reseñarla en el canal. Pero de lo que quiero hablarles el día de hoy es de la primera novela de Warhammer 40.000 que es autoconclusiva, es decir, donde toda la historia ocurre en un único libro. Esta novela de la que estoy hablando se llama sencillamente Space Marine, del año 1993. Voy a leerles la reseña que me hizo querer hacer este video. Dice así: los escritos de Ian Watson son la máxima rareza de las primeras entregas. Tenía apenas 12 años cuando leí este libro, y déjame decirte que no he podido mirar a un puño imperial con los mismos ojos. Lo digo en serio, después de 20 años todavía me cuesta que me guste algo de los puños imperiales, porque Space Marine fue lo primero que leí sobre ellos.
Algunas de las escenas parecen una combinación de prácticas sadomasoquistas y desperdicios. Tengo recuerdos traumáticos de descripciones del guantelete de dolor. No recomiendo este libro. Ojalá pudiera olvidarlo para siempre. Calificación negativa de 5 estrellas. Creo que esta reseña resume bastante bien lo que estás a punto de escuchar, así que quedas advertido, porque estás a punto de presenciar el primer resumen en español de Space Marine del año 1993 por Ian Watson. Nuestra historia es de hecho bastante sencilla. Empieza en el mundo de Necromunda y está protagonizado por 3 personajes. Lexandro de Arquebus, un chico que nació en una familia adinerada. Su padre trabajaba para la nobleza del planeta. Sin embargo, como todo el mundo en Necromunda, Lexandro tenía su propia pandilla de niños ricos, que asaltaban a personas más pobres que ellos. Jeremy Balance, quien vendría a ser una persona de clase media, para los estándares de Necromunda. Y aquí algo interesante, como el Mechanicus de Marte prácticamente no existe, en el Imperio podemos encontrar personas que tienen el papel de técnicos, o sea, personas que saben de tecnología. Este es el caso del padre de Jeremy, por lo que este personaje suele ser más lógico que el resto, pero lo más importante es que sabe palabras sagradas para apaciguar el espíritu máquina de un artefacto. Claramente él también tenía su propia pandilla con estética mecánica. Y por último tenemos a Biff Tundridge, que como podrán imaginarse es el más pobre de los protagonistas. Creció siendo huérfano y se unió a las pandillas casi que antes de aprender a caminar. Tiene un tatuaje de araña gigante en su cara y es un tipo con pensamientos profundos, por lo que sueña con salir de la pobreza. Un día las pandillas de estos 3 jóvenes se cruzaron y empezaron una balacera. Lo normal en Necromunda. Es en esta balacera donde nuestros protagonistas se conocen, aunque su primera impresión del otro no fue la más amigable. La pandilla de los ricos y los mecánicos se unieron temporalmente para vencer a la tercera pandilla, y lograron derrotarlos, lanzando a varios pandilleros a un motor gigante. Los años pasaron y los jóvenes ahora estaban en edad para alistarse a la Guardia Imperial. Cada uno tiene sus propias razones para hacer esto, pero cuando están siendo entrevistados por el reclutador, aparece un puño imperial a explicarnos que en realidad están buscando nuevos aspirantes para convertirse en marines espaciales, por lo que ahora estos 3 tienen la oportunidad de convertirse en Adeptus Astartes. Obviamente aceptan y se les implanta la semilla genética del capítulo. Ahora quiero hacer un enorme paréntesis en este punto y recordarles que estamos en la segunda edición. La herejía de Horus solo es una nota a pie de página para justificar a los marines del caos. Los primarcas, si bien existen, en el mejor de los casos su historia se puede resumir en la página de una revista. Y lo mejor de todo es que no existe el Adeptus Mechanicus. Teniendo esto en cuenta, te voy a pedir que olvides todo lo que sabes de los marines espaciales, porque aquí no son monjes de disciplina marcial que luchan contra los enemigos de la humanidad. Son más bien, ¿cómo decirlo? Psicópatas. Piensa en ellos más como un personaje de Starship Troopers con superpoderes. También tengo que aclarar que en casi toda la novela, nuestros protagonistas no son hermanos de batalla de pleno derecho, no tienen servoarmadura, son scouts o exploradores en español, el cual es el cargo de transición entre neófito de un capítulo y marina espacial. Después de esta introducción, seguimos con el resumen. Nuestros protagonistas son llevados a la fortaleza monasterio de los puños imperiales, la Falange, una fortaleza monasterio móvil, la cual es tan grande como una ciudad. Pero a Arquebus le parecía que la Falange era solo un templo destrozado. Cuando se lo comentó a Balance, el capellán del capítulo lo escuchó, así que decidió ponerle como castigo el guante nervioso. No te confundas por su nombre, el guante es en realidad un traje que se pega a tu cuerpo como si fuera una segunda piel. Esta empezará a estimular tus nervios, provocándote sensaciones insoportables de dolor. Sentirás como si te cocinaran vivo. El guante se asegura de que no puedas desmayarte y el dolor es tan insufrible que el máximo tiempo que un marine espacial ha logrado estar en el guante antes de volverse loco es de 52 minutos. Y Arquebus tuvo que estar 5 minutos aguantando este dolor. Se sintió como si lo estuviesen cocinando en agua hirviendo. Pero en medio de su castigo, vio una escultura de Rogaldor. Una cara escarpada, con labios carnosos y resistentes. Esos labios parecían expresar palabras destinadas solo para él. Y sí, este es un fragmento sacado del libro.
Y se me olvidó mencionar que solo te puedes meter al guante nervioso estando desnudo. Gracias a la imagen de Rogaldor, The Arquebus fue capaz de mantener la cordura. Más adelante nos cuentan de que los puños imperiales tienen un fallo en su semilla genética, y es que son muy resistentes, pueden aguantar grandes cantidades de dolor. Son tan buenos aguantando que a veces les termina gustando que les peguen. Todos los marines de los puños imperiales sufren en mayor o menor medida de esta falla, pero esta experiencia en el guante nervioso hace que The Arquebus se obsesione un poquito con castigarse a sí mismo. Más adelante nuestros protagonistas tienen que pasar una prueba conocida como el túnel del terror. Básicamente un pasillo con 3 secciones. En una sentirás un calor abrasador, en la siguiente sección sentirás un frío insoportable y en la última sentirás el vacío del espacio. Conforme vayas avanzando por el pasillo, la gravedad va a ir aumentando. El primero que cruce el túnel recibirá un tatuaje en el trasero con forma de un puño. Recibir este tatuaje es un gran honor entre los puños imperiales. Para hacérselas corta, The Arquebus tomó a Valan y a Tundris por el brazo y los arrastró por todo el túnel. Así que técnicamente los 3 pasaron al mismo tiempo, por lo tanto los 3 tenían que recibir el tatuaje. Ahora, algo interesante de esta parte es que se nos deja en claro de que cuando un marine logra vivir el tiempo suficiente para llegar a viejo, puede solicitar a su capítulo que lo manden a conocer al emperador de forma piadosa. Y yo conozco a cierto marine que desearía que esto siguiese siendo canon. Más adelante nos hablan de un hobby que tienen los puños imperiales. Resulta que a estos les gusta tallar cosas en los huesos de sus compañeros caídos, especialmente en sus manos. Los marines pasan horas o días tallando figuras o símbolos en los huesos de las manos de otro marine. Incluso en una parte, unos marines tienen una discusión sobre cuál es la mejor forma de tallar cosas en un hueso. Ahora, como seguramente sepas, el proceso para convertirse en marine espacial es largo y complejo. Los astartes cuentan con órganos extra, los cuales tienen que ser implantados de a poquito. Uno de estos órganos extra es la homofagea, un órgano que te permite obtener parte de la memoria de una persona o criatura al comer su carne. Pues bueno, el día en que le implantaron este órgano a nuestros protagonistas, estos tuvieron que pasar una prueba en la que básicamente les hicieron comer basura. Y eso es por no entrar en detalles porque si no me desmonetizan. A Tundris le hicieron comer carne de caballo, por lo que tuvo visiones de una criatura que corría por la pradera, mientras tenía la necesidad de conseguir un jinete. A Balance le dieron de comer pescado, por lo que solo vio el fondo marino. Pero The Arquebus vio en primera persona a una mujer embarazada corriendo los puños imperiales, la cual fue capturada y servida para que los reclutas se la comieran. Al final, y para quitarles el mal sabor de boca, se les sirvió a todos los reclutas un festín con frutas dulces y jugosas. Esta parte me parece muy interesante porque nos deja en claro de que los animales más o menos siguen existiendo, así como las frutas, aunque claro, solo son servidas para la élite del imperio. Cuando nuestros protagonistas están a punto de graduarse, por decirlo de alguna manera, estos son llevados a una sección de la fortaleza monasterio. En ese lugar, el capellán del capítulo les muestra el esqueleto de Rogaldor. Porque sí, mientras en el lore actual la muerte de Rogaldor es tema de debate, y algunas personas de hecho afirman que sigue vivo, en segunda edición no solo te aclaran que está muerto, sino que te muestran su esqueleto, el cual obviamente le faltan ambas manos, porque a estos tipos les gusta tallar cosas en los huesos de las manos. Por cierto, la ceremonia consiste en que le quitan la mugre de los pies al esqueleto de Rogaldor, lo ponen en un cáliz, después todos los reclutas ponen una gota de su sangre y el capellán se lo bebe para después expulsarlo. Y lo que salga de ahí será resguardado para siempre en la fortaleza monasterio. Solo voy a decir que los capellanes de los puños imperiales son asquerosos y no tengo ganas de seguir hablando de cosas fisiológicas, así que mejor pasemos a lo verdaderamente importante. Vamos, no tardaremos solo 20 minutos. 6 días después. Nuestros protagonistas son enviados a liberar el planeta de Carcassonne, un lugar donde el gobernador planetario se había convertido en seguidor del caos y ahora declaraba que él era el verdadero emperador. Mientras nuestros protagonistas están descendiendo al planeta en sus cápsulas de desembarco, los marines espaciales realizan rezos a Rogaldor. De repente, el sargento que los acompaña le pregunta al escuadrón ¿por qué están en este planeta? Entonces Tundris le respondería
Estamos aquí para arrasar a lo grande. A The Arquebus le molestó esta respuesta de su compañero, por lo que él respondió: Estamos aquí porque el gobernador planetario es un maldito hereje contra el emperador, incitando a otros herejes. Y cuando le preguntaron a Balance, este solo respondió: Estamos aquí para restaurar la verdadera ley universal. Pero además, Carcassonne es una fuente de los mejores cristales de poder utilizados en las armaduras de batalla. Las tres respuestas eran más o menos válidas. Su misión real era devastar el planeta y acabar con el gobernador planetario, así como con toda su descendencia, para que después el planeta fuera tomado por un noble que fuese leal al imperio. Cuando llegan a la superficie del mundo, nuestros protagonistas son desplegados con el nombre de Escuadrón Wolverine, o lo ves no si estás viendo esto desde España. Los marines fueron adentrándose en la ciudad Colmena, la cual estaba retorcida por los poderes del caos. Los edificios tenían formas extrañas y se movían. Las calles se doblaban hasta formar paredes y por todos lados habían explosiones y disparos de Volter como si el propio planeta tuviese un cortocircuito. De repente fueron atacados por los siervos del caos, humanos retorcidos que ahora servían a los dioses del caos. Estos aberrantes seres humanos eran unos tipos con patines que lanzaban shurikens muy filosos. Ahora a The Arquebus le habían dado un cañón de Volter que podía disparar un rayo superpoderoso, suficiente para barrer con estos enemigos, pero después de realizarlo tenía que esperar un par de minutos para que el arma se enfriara. Sin embargo, The Arquebus consiguió disparar a los patinadores antes de que pudieran acercarse a él, salvando a sus compañeros del ataque sorpresa. El escuadrón entonces siguió avanzando hasta el corazón de la ciudad Colmena, encontrando por su camino fosas donde estaban los cuerpos de los adversarios del gobernador planetario. También encontraron capillas que lo adoraban como un dios. Y por último, terminaron encontrando el cuerpo de uno de sus hermanos de batalla caído en combate. Ante este infierno, esta pesadilla que rompería la cordura de cualquier persona, el escuadrón Wolverine tomó la única opción que les quedaba. Se fueron a dormir porque estaban cansaditos y ya era tarde. Ahora, los marines espaciales no duermen como tal, sino que apagan la parte izquierda de su cerebro, donde se encuentra la parte lógica del marine. Es en ese momento donde encienden la parte derecha de su cerebro, donde se encuentra toda la parte emocional del marine espacial. En este estado, los marines se manejan más por instinto, como si fuesen animales, quedando semiconscientes mientras recuperan energías. Pero Tundrish no podría conciliar el sueño porque tenía una sensación extraña de que alguien lo llamaba. Cuando se despertó del trance y decidió buscar qué era aquello exactamente, encontró un marine espacial amputado de sus extremidades y fundido en acero de un caldero, con la boca cocida y no pudiendo cerrar los ojos. El escuadrón le quitó la costura de la boca y le dieron de beber agua, y este procedió a contarles de que en el planeta habían 7 titanes imperiales, 6 de clase Warlord y 1 de clase Emperador. Estamos hablando de que los herejes de este planeta tenían 7 de los mejores titanes que tenía el imperio de la humanidad, un arma lo suficientemente poderosa y efectiva para destruir a las fuerzas leales que quisieran recuperar el mundo. Así que el escuadrón Wolverine se escabulló entre las líneas enemigas y consiguieron entrar en el titán clase Emperador sin ser descubiertos, acabando con la tripulación de manera sigilosa. En segunda edición, los titanes pueden ser pilotados por un grupo pequeño de personas, funcionando parecido a un Megazord de los Power Rangers. Así que nuestros protagonistas podían manejar el titán. El problema es que no sabían cómo hacerlo exactamente. Así que le abrieron los cráneos a la tripulación y se comieron sus cerebros para poder absorber algo de conocimiento. En pocos minutos, todo el escuadrón tenía por lo menos una idea básica de cómo manejar el titán. Cuando los titanes traidores empezaron a avanzar hasta el frente de batalla, el escuadrón movió a su titán en la misma dirección para poder pasar desapercibidos. Y cuando estaban en el frente, pudieron ver cómo el resto del capítulo de los puños imperiales empezaban a cargar contra los titanes montados en tanques Land Riders. Los titanes herejes apuntaron sus cañones contra los marines espaciales, pero entonces nuestros protagonistas revelaron su plan. Tundrish le sacó el dedo robótico del titán clase Emperador a los herejes
antes de dispararle con su cañón, acabando con varios de estos. Sin embargo, todavía quedaban 4 titanes clase Warlord. 3 de ellos empezaron a atacar al escuadrón, mientras el restante intentaba contener el avance de los Land Riders. El titán clase Emperador sufrió graves daños que lo dejaron inútil, así que nuestros héroes tomaron el control del titán y lo chocaron contra los titanes enemigos para que la explosión terminara de destruir a los herejes. Pero antes de que se produjera la explosión, todos los marines fueron llevados hasta la cabeza del titán, la cual salió volando por los aires. Mientras los titanes eran destruidos y los puños imperiales ganaban la batalla, nuestros héroes cayeron al suelo y salieron de la cabeza del titán completamente ilesos. Después de que se terminara la batalla, reunieron a los marines sobrevivientes en la fortaleza monasterio y celebraron con un gran banquete. A los marines caídos en combate se les cortaron las manos y las pusieron en la silla que deberían ocupar si hubiesen sobrevivido. Después, las manos fueron distribuidas entre los hermanos de batalla, los cuales debían conservarlas como un trofeo y tallar en los huesos de las manos diseños decorativos. Nuestros protagonistas no recibieron ninguna mano porque no son hermanos de batalla todavía, pero están seguros de que solo será cuestión de tiempo hasta que ellos reciban este reconocimiento. Más tarde, los protagonistas se encuentran con el marine que les dijo dónde estaban los titanes, descubriendo que se llama Tesla, pero con Z, y es teniente del capítulo de los bebedores de sangre. Y se llaman así porque estos tipos tienen un fallo genético que los convierte en vampiros. Y Arquebus le ofrece su brazo para que le chupe la sangre como una muestra de agradecimiento. Pero este nos deja en claro de que en su capítulo solo se la chupan entre ellos. La sangre, quiero decir. Algo curioso a resaltar es que Tesla está siendo cuidado por, y estoy citando el libro, servidores simios. Uno se encarga de sus necesidades y otro le da de comer. De repente los apotecarios del capítulo entran y le dan a Tesla una servoarmadura modificada específicamente para que pueda moverla sin extremidades. Recordemos que aún no existen cosas como los Dreadnought. Más adelante se nos explica que el gobernador planetario consiguió escapar a una colonia minera, por lo que la cruzada estaba incompleta. Los puños imperiales deberían abrirse paso hasta el mundo minero para terminar la misión que le habían encomendado. Nuestros protagonistas son enviados junto con un sargento de su capítulo al planeta minero. Este era apenas un desierto en la superficie, pero en su interior albergaba complejos de túneles y trampas mortales incluso para un marine espacial. Este mundo estaba bajo el dominio de los Squads. En una situación normal serían aliados del Imperio, pero el gobernador planetario consiguió convencerles de que en lugar de adorar al emperador cadáver, era mejor regresar a sus viejas costumbres y adorar a sus sagrados ancestros. De esta forma consiguió que los Squads cayeran al caos y se pusieran de su lado, por lo que nuestros héroes deberán ir a las profundidades del planeta para capturar al gobernador hereje. Sin embargo, nuestros protagonistas finalmente son rodeados por los enanos, los cuales los atrapan, los desnudan y se los llevan como prisioneros hasta una enorme sala en alguna caverna del planeta. En esta cueva, la cual es tan grande que parecía un palacio debajo de la tierra, había más de 100 enanos. La mayoría estaban sentados alrededor de las primeras filas en unos asientos de piedra tallada. Al poco tiempo, el gobernador planetario se hizo presente, vistiendo apenas un taparrabo negro. Tomó una espada sierra y sacrificó al sargento como ofrenda al dios del cambio. Y mientras se untaba la cara con la sangre y los desechos del sacrificio, su cuerpo empezó a cambiar. En las palmas de sus manos salían ojos, sus pezones se convirtieron en narices y en todo el cuerpo salían bocas que se abrían y cerraban. Ante esta escena, nuestros protagonistas solo podían lloriquear como niñas asustadas, mientras realizaban rezos al emperador y a Rogaldor. Pero entonces, las bocas de la criatura, que alguna vez fue el gobernador, empezaban a pronunciar un nombre maldito. Sench, Sench, Gran Sench. Ese nombre era como un clavo incrustado en el cráneo de Diarquebus. Cuando el gobernador planetario finalmente se había convertido en un demonio del dios del cambio, los enanos vieron horrorizados lo que habían hecho. ¡Oh, nuestros ancestros! ¿Qué hemos hecho? Decía llorando un anciano enano, el cual parecía ser el jefe de los Squads. ¿Qué tipo de señor es este?
demandó el anciano conocido como Rindeldor. ¿Qué demonios estás tramando? Una de las bocas empezó a reír. Mata a estos 3 marines, lento tonto. Tú que decías adorar a tus ancestros, te traemos algo digno de adoración. ¿Anhelabas poder? Pues el poder ha llegado. Corta sus intestinos, devora su carne, y el dios del cambio abrirá un portal para traer a un ejército que guerrerá con los invasores. El viejo enano tomó un hacha. Todos los demás squads estaban hipnotizados por el demonio y decían en coro el nombre de Zench. Entonces el enano levantó el hacha y rompió los grilletes de Balance. Al marine le bastó con que liberaran una de sus manos para poder romper el resto de sus ataduras en pocos segundos. Y en un parpadeo ya estaba completamente libre. Entonces agarró al squad por la cabeza y lo arrojó contra un muro de piedra. Después tomó el hacha con la que lo habían liberado y la arrojó contra el demonio, clavando el hacha justo en su pecho. Mientras este era regresado a la disformidad, Balance aprovechó para liberar a sus compañeros y entonces ocurrió una explosión. 2 marines de los puños imperiales con armaduras de exterminador habían conseguido llegar a la cueva, rescatando a nuestros protagonistas, pero el demonio había regresado a la disformidad. Nuestros protagonistas fueron llevados a lo profundo de la fortaleza monasterio, donde fueron interrogados durante días por el capellán del capítulo, el cual no encontró ninguna marca del caos en ellos, por lo que se les permitió conservar sus recuerdos y, lo más importante, sus vidas, jurando sobre el brazo cercenado de Rogaldor de que nunca le dirían a nadie sobre lo que ocurrió en las profundidades de aquel planeta. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Nuestros protagonistas son enviados a otra misión para purgar un planeta que se estaba rebelando contra el Imperio. Solo que ahora se trataba de los Genestealer. Solamente para que después descubramos que una enorme flota tiránida está entrando a territorio imperial. Para detener esta invasión se llamó a varios capítulos, entre los que se encontraban ángeles sangrientos, ultramarines, pero sobre todo habían pedido la ayuda de los puños imperiales. El objetivo de esta misión era aprender lo más posible acerca de esta nueva amenaza. Ahora, por razones desconocidas, nuestros protagonistas terminan adentrándose a una bionave tiránida, entrando por el recto, por lo que pudieron estudiar a los tiránidos bastante de cerca. Avanzaron lo suficiente hasta que se encontraron con la sala donde los tiránidos guardaban a sus tropas. Los marines espaciales entraron en la sala. Todo el lugar estaba infectado por el toque de los Genestealer. Las paredes parecían orificios donde mantenían a los ejemplares en estado de hibernación. Estas criaturas eran tan aberrantes y grotescas que uno de los marines que acompañaba al grupo no pudo contener las ganas de vomitar. Fue aún peor cuando se dieron cuenta de que las criaturas estaban hechas de material humano. Estas criaturas eran una abominación que perturbaba a todo el que la mirara, por lo que los marines no tuvieron una mejor idea que sacar a uno de estos para poder llevárselo a la fortaleza monasterio. Se convencieron diciendo que era con fines científicos, ya sabes, para poder estudiarlo, pero la verdad solo querían llevarse un trofeo a casa. Grave error, pues esto solo despertó a los Genestealer que estaban en hibernación, además de llamar a todos los tiranios que estaban en aquella nave. Pronto la sala se convirtió en un infierno de ráfagas Volter. Uno de los tiranios consiguió herir al teniente del escuadrón, infectándolo con un veneno que ni siquiera sus mejoras de marine espacial serían capaces de contrarrestar. El escuadrón consiguió acabar con toda la oleada tiránida y avanzaron hasta la siguiente sala. De repente escucharon una voz que les pedía que no dispararan. De la oscuridad emergió un Zoad, una raza alienígena que fue esclavizada por la mente enjambre. Pese a su aspecto atemorizante, estos tipos tienen el carisma al máximo, por lo que son tremendamente convincentes. Estos empiezan a usar su hipnótica voz para decirle al escuadrón de que no hay nada que temer, pues la mente enjambre desea compartir su conocimiento con la humanidad para combatir al caos. Gracias a la mente que guía, los maestros son inmunes a la corrupción. Tu galaxia se está desmoronando bajo esta corrupción. Nuestras naves tomarán tu carne, extraerán tus genes y forjarán instrumentos que limpiarán tus mundos de la inmundicia del caos. Ante esta invitación, los marines espaciales miraron fijamente en los ojos alienígenas del Centauro y con toda la convicción que se esperaría de un marine espacial, respondieron
Pues claro, no se escucha como una mala idea. De hecho, creo que deberíamos llevarlo a la fortaleza monasterio, donde están todos los reclutas y la reserva de semilla genética, que sería lo peor que podría pasar. Pero entonces Tundrich consiguió conectar 2 neuronas y les dijo: oigan chicos, ¿no creen que llevar a unos siervos de nuestros enemigos hasta la fortaleza monasterio es quizá una mala idea? Y entonces el resto de la compañía dijo así como: pues sí, tienes razón, quizás deberíamos informar a los bibliotecarios a ver qué opinan. Entonces el SOAT, al ver que los marines no habían caído en sus engaños, hace lo más razonable y diplomático que podía hacer. Se abalanzó sobre Tundrich y con su pura fuerza bruta consiguió arrancarle la cabeza con todo y casco. Encima le arrojó la cabeza a Diarquebus, el cual soltó su Volter para poder atrapar la cabeza de su compañero. Diarquebus miraría la cabeza de lo que alguna vez fue su mejor amigo y le dio un beso para poder despedirse correctamente de Tundrich, supongo. Entonces arrojó la cabeza contra el SOAT como una forma de honrar a su compañero. El resto de los marines consiguieron acabar con los SOAT, perdiendo a otro marine espacial en la pelea. Solo quedaba Diarquebus, el cual aún estaba en estado de shock, el teniente que estaba herido y envenenado por las toxinas de los tiránidos, y Balance, el cual empezó a escuchar cómo venían más tiránidos. Así que en un acto heroico, Balance se arrojó hacia la oscuridad solamente con su espada de energía y su Volter en mano. Él cubriría la retirada de sus hermanos. Mientras Balance se batía en duelo contra 6 tiránidos de gran tamaño, Diarquebus y el teniente consiguieron escapar de sus enemigos, y a su paso fueron dejando bombas para explotar la bionave de los tiránidos. De pronto, una espada de hueso atravesó el cráneo de Balance. Pero para entonces, Diarquebus y el teniente habían conseguido escapar. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos, sencillamente detonaron las bombas, y sin saberlo, habían cortado la sinapsis de la mente colmena, causando el caos entre las fuerzas tiránidas. De 90 puños imperiales que prestaron su apoyo contra el enjambre tiránido, habían regresado 71. Gracias a esta misión, el Imperio pudo obtener información y empezar a crear estrategias efectivas contra los tiránidos. Pero entre los caídos se encontraban los compañeros de Diarquebus, los cuales habían dado su vida para salvarlo. A Diarquebus le avergonzaba saber que Tundrich había muerto heroicamente salvándolos de la locura y el engaño de los SOAT. Se avergonzaba de que Balance también hubiera muerto, de forma heroica, sí, pero lo hizo para proteger a Diarquebus. Mientras este lloraba por la pérdida de sus amigos, se preguntó cómo podría honrarlos adecuadamente. Diarquebus fue al laboratorio del capítulo, donde alguna vez él y sus amigos habían sido traídos para la implantación de la semilla genética. Diarquebus buscó un frasco con un potente ácido y puso su mano izquierda en ella, aguantando el dolor mientras su carne era derretida, dejando su mano en los huesos. Para los técnicos sería sencillo construirle una mano biónica. No se estaba mutilando a largo plazo, no le estaba negando su puño al capítulo. Eso había sido herejía. La herejía estaba lejos de su intención. Con un estilo elegante y cursivo, Diarquebus escribió por todo su hueso los nombres de Jeremy Balance y Biff Tundrich, una y otra vez, y también el nombre de su lugar de nacimiento, Necromunda. Después de 2 horas, a ambos lados de su esquelética mano estaban tallados con los nombres de sus compañeros. Cuando había terminado, Diarquebus se puso a pensar en los horrores que tendría que combatir en el futuro. Ni los orcos, ni los herejes o los rebeldes podían ser peor que esas abominaciones de los tiránidos, a menos claro de que fuesen los propios poderes del caos. Pero Diarquebus sería un escudo que protegería a la humanidad de estos enemigos. Ante este pensamiento, su corazón empezó a abrirse como lo haría una jaula. Sintió la luz radiante de Rogaldor. Esa luz familiar lo atravesó como una lanza bendita. Y es así como termina la primera historia de Marines Espaciales. Pero no sería la última, sino solo la primera de una larga lista de aventuras, tragedias y leyendas, en una galaxia donde solo existe la guerra.